Hoy vamos a ver un ejemplo de interpretación de una gráfica de velocidad en función de tiempo. Lo primero que vamos a preguntarnos es, ¿en qué intervalos de tiempo el móvil estuvo en reposo? Y para ello, ¿qué tenemos que pensar en una gráfica de velocidad en función de tiempo? Reposo quiere decir que algo está siempre en la misma posición, es decir, que no se está moviendo respecto de un cierto sistema de referencia. Y esto en esta gráfica lo vamos a interpretar como que su velocidad es cero. ¿Cómo se va a ver gráficamente? Bueno, si la velocidad es cero durante un cierto intervalo de tiempo, lo que vamos a ver es un segmento de recta directamente sobre el eje horizontal, sobre el eje del tiempo. Durante todo este intervalo podremos decir que el móvil estuvo en reposo. Aplicando esto a la gráfica que tenemos, lo que nos damos cuenta es que el móvil estuvo en reposo entre los 4 y los 6 segundos. Ahora podríamos preguntarnos también en qué intervalos de tiempo el móvil realizó un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y qué quiere decir un movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, quiere decir que la velocidad es constante. Y como estamos en una gráfica de velocidad en función de tiempo, esto es fácil de visualizar. Vamos a ver un segmento horizontal en cierto dado intervalo de tiempo en el que el móvil mantuvo constante la misma velocidad. Y si lo aplicamos a este ejemplo particular, lo que nos damos cuenta es que entre los segundos 1 y 3 el móvil tuvo la misma velocidad constante, 20 metros sobre segundo, y en ningún otro intervalo de tiempo tuvo una velocidad constante. Por lo tanto, en el intervalo en que el móvil realizó un MRU fue de 1 a 3 segundos. También podríamos preguntarnos en qué intervalos de tiempo el móvil se desplazó en sentido positivo y en cuál o cuáles en sentido negativo. Para ello, nos vamos a fijar si la gráfica se encuentra por encima o por abajo del eje del tiempo. Y con esto lo que estaríamos viendo es si el signo de la velocidad es positivo o negativo. Recordemos que como la velocidad es una cantidad vectorial, puede tener un signo que nos va a dar indicación del sentido. Si la velocidad es positiva, el sentido del desplazamiento también va a ser positivo. Si la velocidad es negativa, el sentido del desplazamiento también va a ser negativo. Por lo tanto, si vemos en la gráfica, donde sea que la velocidad sea positiva, significará que el sentido del desplazamiento también es positivo. Aplicado a este ejemplo, notamos que de los 0 a los 4 segundos, toda la gráfica está por encima del eje del tiempo, es decir, que las velocidades, todo ese intervalo de tiempo, son positivas y por lo tanto el móvil se desplaza en sentido positivo. Y también ocurre lo mismo entre los 8 y los 10 segundos, donde también vemos que la gráfica está por encima del eje horizontal. Si nos preguntamos en qué intervalos de tiempo se desplazó en sentido negativo, lo que tenemos que ver es cuando la velocidad fue negativa, es decir, en qué parte, en qué intervalo de tiempo la gráfica de velocidad estuvo por debajo del eje horizontal. Aplicándolo a este ejemplo concreto, vemos que de los 6 a los 8 segundos la gráfica estuvo por debajo del eje horizontal y por lo tanto entre los 6 y los 8 segundos el móvil se desplazó en sentido negativo con respecto al eje de la posición. Acá tenemos una pregunta muy importante. Estábamos acostumbrados hasta ahora a tratar con gráficas de posición en función de tiempo y nos queremos preguntar si en esta gráfica, en la que vemos la velocidad con respecto al tiempo, podemos conocer la posición inicial del móvil. Bueno, en esta gráfica lo que vemos es la velocidad representada respecto del tiempo. Pero a partir de conocer esta velocidad, no podemos de ninguna manera conocer las posiciones que recorrió el móvil. Por lo tanto, no podemos conocer la posición inicial, así como tampoco podemos conocer ninguna otra posición. Si observamos el punto donde inicia la gráfica, lo que podemos saber es que al tiempo 0 segundos
la velocidad era 0 metros por segundo. Es decir, que el móvil partió del reposo, pero no sabemos a partir de qué posición con respecto al sistema de referencia partió el móvil. Nos preguntamos entonces qué cosas sí podemos conocer a partir de esta gráfica de velocidad en función de tiempo. Y dos de las cosas que podemos conocer son el desplazamiento total del móvil, incluso podemos saber los desplazamientos en cada intervalo de tiempo, y la longitud de la trayectoria recorrida por el móvil. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo vamos a hacer a partir de las áreas que se forman entre la gráfica y el eje del tiempo. Para calcular el área 1, podemos observar que tiene la forma de un trapecio. Si no recordamos la fórmula para el área del trapecio, lo que podemos hacer es dividir este trapecio en un rectángulo y dos triángulos y obtener las áreas de cada uno y sumarlas. Acá está el detalle del cálculo. Fíjense que la base de los triángulos es 1 segundo y su altura son 20 metros por segundo. Esta altura y esta base no tienen las unidades usuales de longitud, sino que van a tener las unidades de los ejes en los que estamos trabajando. Por lo tanto, el área que obtengamos no es estrictamente un área en el sentido de área expresada en metros cuadrados o en centímetros cuadrados, sino que es un área matemática, es un área de esta gráfica. Entonces calculamos el área del triángulo, los dos triángulos son iguales en área y multiplicamos por lo tanto base por altura y lo dividimos por 2, obteniendo 1 segundo por 20 metros sobre segundo dividido 2, y esto nos da 20 metros dividido 2, que es 10 metros. Recordemos que son dos triángulos, por lo tanto vamos a tener 10 metros de uno y 10 metros de otro. El rectángulo tiene base más grande, tiene una base de 2 segundos y una altura de 20 metros por segundo. Multiplicamos base por altura y obtenemos entonces que el área del rectángulo es 40 metros. Nuevamente les reitero, estas áreas siempre les van a dar en unidades de metros y no de metros cuadrados, porque son áreas matemáticas referidas a esta gráfica. Bien, entonces sumando las áreas de los dos triángulos y del rectángulo obtenemos 60 metros para el área 1. Ahora vamos a calcular el área 2. El área 2 tiene forma de triángulo, cuya base mide 2 segundos y su altura 40 metros por segundo. Acá tenemos que tener cuidado con el tema de los signos, no porque la velocidad en el pico de este triángulo haya sido menos 40 metros por segundo, quiere decir que la altura de un triángulo puede ser negativa. Las áreas son cantidades definidas positivas. Asimismo, la base de un triángulo, la altura de un triángulo y cualquier longitud es una medida que siempre va a estar definida positiva. Después ya vamos a ver cómo vamos a trabajar con el tema de los signos, teniendo relación con el sentido del desplazamiento. Bien, entonces esta área también será base por altura dividido 2. La base es 2, la altura es 40. Hacemos 2 segundos por 40 metros sobre segundo dividido 2. Y esto nos va a quedar 40 metros. Entonces ya conocemos el área 1, el área 2 y nos falta obtener el área 3. El área 3 también tiene en este caso forma de triángulo. La base es 2 segundos, la altura es 20 metros por segundo. Hacemos el producto de estos, lo dividimos por 2 y obtenemos 20 metros para el área 3. Acá tenemos ya las tres áreas obtenidas, 60 metros para la primera, 40 metros para la segunda y 20 metros para la tercera. ¿Y cómo vamos a trabajar con esto? Bien, cada una de estas áreas representa el módulo del desplazamiento que hizo el móvil en ese intervalo de tiempo. Es decir, que entre 0 y 4 segundos el módulo del desplazamiento fue 60 metros. Entre 6 y 8 segundos el módulo del desplazamiento fue 40 metros y entre 8 y 10 segundos fue 20 metros. Y obviamente entre 4 y 6, como no se desplazó el móvil, no tenemos que sumar ningún desplazamiento. ¿Cómo vamos a calcular entonces el desplazamiento?
Bien, los desplazamientos positivos son los que corresponden a las áreas que están en rojo, las áreas que quedaron delimitadas por encima del eje del tiempo. Estas áreas entonces las vamos a sumar, ya que representan desplazamientos en sentido positivo. Pero claro, el área que quedó pintada en celeste, que está toda dibujada por debajo del eje del tiempo, esa área representa el módulo de un desplazamiento que ocurrió en sentido negativo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es restar esta área. Entonces el desplazamiento total va a ser la suma de todas las áreas que estén por arriba del eje del tiempo y restarle la suma de todas las áreas que están por debajo del eje del tiempo. En este caso, con estas tres áreas sería el área 1 menos el área 2 más el área 3. Vamos a ponerle los valores obtenidos a este cálculo y nos queda que el desplazamiento es 60 metros menos 40 más 20. Obtenemos finalmente entonces que el desplazamiento total fue de 40 metros. La explicación de por qué el área bajo la curva representa el módulo del desplazamiento no la vamos a poder entender bien todavía, porque es algo que van a ver más adelante cuando estudien cálculo o elementos de cálculo en primer año. Pero les pido que por ahora me crean y que aprendan cómo hacer este cálculo para cualquier caso. Para la longitud sabíamos que lo que teníamos que obtener era la suma de los módulos de los desplazamientos. Y en este caso es más sencillo porque sabíamos que cada uno de los valores que hemos calculado representa el módulo del desplazamiento en ese intervalo de tiempo. Por lo tanto, sumando directamente las áreas, todas serán positivas, nos va a dar la longitud total recorrida. Calculamos en este caso particular ese valor, nos queda 60 metros más 40 más 20 y obtenemos entonces que la longitud total de la trayectoria recorrida por el móvil es de 120 metros. Finalmente, lo que podemos obtener también a partir de esta gráfica es el cálculo de la velocidad media y también de la rapidez media. Recordemos que la velocidad media también es una cantidad vectorial y que puede tener signo negativo o positivo o incluso ser cero, y en cambio la rapidez media es una cantidad escalar y que es siempre positivo o cero en el caso de que el móvil nunca se hubiese movido. Por lo tanto, vamos a obtener siempre una velocidad media que va a ser menor o igual que la rapidez media. ¿Cómo las calculamos? Bien, para calcular la velocidad media tenemos que hacer la división entre el desplazamiento total del móvil y el tiempo transcurrido desde el inicio hasta el fin de su movimiento, es decir, el tiempo final menos el inicial, que en este caso es 10 segundos. El desplazamiento es el que ya habíamos obtenido antes, que es 40 metros en este caso, y haciendo el cálculo obtenemos que la velocidad media fue de 4 metros sobre segundo. Para la rapidez media tenemos que hacer el cálculo a partir de la longitud de la trayectoria recorrida mediante la longitud dividido el tiempo total transcurrido. La longitud es 120 metros, que es la que ya habíamos calculado, y lo dividimos por 10 segundos, que es el tiempo total transcurrido. Fíjense que delta t es el mismo tanto para el cálculo de la velocidad media como para la rapidez media. Y en este caso, el resultado obtenido es 12 metros sobre segundo. Con esto terminamos la explicación, la interpretación de esta gráfica de velocidad en función de tiempo. Les agradezco por haberme escuchado y espero que les sirva para poder resolver muchos ejercicios más.